El sueño de la inmortalidad y de ser inmensamente rico no ha variado en los últimos milenios. También lo perseguían una especie de antiguos hechiceros, mitad magos, mitad químicos, que eran los alquimistas. Trabajaban con objetos como estos, destilaban extraños mejunjes, elaboraban misteriosas pócimas también, y buscaban una especie de piedra, de enclave, de especie de objeto que fuera capaz de transformar el resto de metales en oro. No solo eso, también buscaban una especie de transformación del espíritu, transformación personal. Los libros de alquimia son sorprendentes, están llenos de secretos, de códigos que no podemos descifrar. Es curioso porque hablar de esto a nivel científico, farmacéutico, médico, parece que es hablar de herejía, de cosas demasiado oscuras. Estas mismas semanas, en Madrid, en una biblioteca de la Universidad Complutense, se está efectuando una interesante exposición que nos abre la puerta de ese mundo, del mundo de la alquimia. Durante siglos, quién sabe si aún hoy en día, existió una ciencia prodigiosa practicada en secreto por un reducido grupo de elegidos que ofrecía a sus adeptos la promesa de riquezas infinitas, vida eterna y el acceso a conocimientos que otorgaban un poder sin límite. Era la alquimia. La alquimia no es la antecesora de la química como tradicionalmente se entiende, porque no tiene nada que ver los principios de la alquimia con los principios de la posterior química. La alquimia podríamos decir que es la ciencia universal del conocimiento, la forma de conseguir el conocimiento absoluto. En eso se diferencia de la química, cuya finalidad es obtener y saber cuáles son los principios de la naturaleza, pero nada que ver con el conocimiento absoluto. La misma palabra, alquimia, parece tener una procedencia dudosa. Muchos afirman que la expresión legada por los árabes puede ser dividida en dos partes, el artículo al y el término kemia, que significa tierra o suelo negro. Según esta hipótesis, los musulmanes se referían a las oscuras tierras de Egipto, donde habrían aprendido los primeros secretos de la misteriosa ciencia. Dejando aparte su faceta misteriosa, la alquimia contribuyó de forma muy importante al progreso de la química de laboratorio. Aparatos como el alambique y técnicas como la destilación o el baño María fueron inventadas por los alquimistas, al mismo tiempo que descubrían sustancias hasta entonces ignoradas como el ácido sulfúrico, el agua regia, el ácido nítrico, el amoníaco. Pero la alquimia era ante todo una ciencia hermética alrededor de la cual se fue tejiendo un halo de misterio y secreto, originado en parte por las aspiraciones extrañas de algunos seguidores, así como por la forma simbólica y casi indescifrable de sus escritos, saturados de códigos destinados a confundir al profano. Descifrando la historia. Un antiguo secreto vinculado a brujería y magia negra, oculto en extrañas imágenes y sugerentes códigos. Una supuesta fuente de gran poder, riqueza sin límites, incluso la inmortalidad. ¿Fue solo un sofisticado mito? ¿O existen verdades científicas ocultas en estos antiguos manuscritos? ¿Hay una fórmula que revelará por fin la verdadera piedra filosofal? La auténtica piedra filosofal. Las leyendas abundan. Una misteriosa piedra que supuestamente posee poderes increíbles. Pero, ¿existió alguna vez? El público estadounidense supo de ella por un libro y película de éxito llamados Harry Potter y la Piedra del Brujo, aunque fue conocida en Gran Bretaña y en el mundo antiguo como la Piedra Filosofal. Supongo que la llamaron Piedra del Brujo en Estados Unidos, en parte porque evocaba el aprendiz de brujo de Disney, pero también por su relación con la magia y la brujería. En el mundo antiguo, un filósofo era buscador de sabiduría, un poderoso sabio entregado a desvelar los secretos del mundo natural. Se decía que la piedra filosofal era la clave de todo esto. Durante miles de años, la piedra obsesionó al mundo civilizado.
Ningún objeto excepto el Santo Grial la supera en leyenda. Los primeros escritos sobre la piedra filosofal se remontan a la época de Cristo, aunque está claro, por el modo de referirse a ella, que fue muy conocida en todo el mundo antiguo. La primera mención que he logrado descubrir es un tratado atribuido a María la judía de probablemente entre los años 1 y 300 de nuestra era, en el que ya habla de la piedra filosofal y su capacidad de transformar metales bajos en oro. Un modo de fabricar oro, el más precioso de los metales. Un sueño que se remontaba 1000 años antes al mito griego del rey Midas, que convertía en oro todo lo que tocaba. El toque Midas, una idea que hoy en día aún fascina. Imaginemos a alguien capaz de fabricar oro. Podría gobernar el mundo. Echaría abajo todas las estructuras sociopolíticas existentes a base de producir cantidades enormes de dinero, partiendo de plomo, hierro o cobre. Pero la piedra filosofal tenía otro poder aún mayor. El efecto de la piedra filosofal sobre el cuerpo humano era supuestamente extender la vida al máximo. Convertía al propietario de la piedra prácticamente en inmortal. Una sola sustancia capaz de conceder a su propietario vida eterna y riqueza sin límites. Pero, ¿qué era exactamente la piedra filosofal? La definición de la piedra filosofal es también oscura en extremo. A menudo se dice que la piedra es el elemento más común de la Tierra y el más raro, que está en todas partes y en ninguna, que es lo más difícil de fabricar y lo más sencillo. Aunque se describe en términos ambiguos, lo que sí está claro es que la piedra no es literalmente una piedra. No es algo que pueda hallar un aventurero o desenterrar un cazatesoros, sino que lo deben fabricar los buscadores de conocimientos y los hombres de ciencia. La piedra filosofal no es una sustancia sólida y rocosa, sino un compuesto que puede ser casi líquido o un gel. La descripción más común es la de un polvo rojo inusualmente pesado o a veces una piedra roja o glóbulo rojo. Pero también se da como un material ceruminoso amarillo, tal vez parecido al ámbar. Son los filósofos del Medio Oriente que escriben en los siglos VI, VII y VIII los que afirman que uno de ellos ha encontrado el secreto. Dicen conocer los ingredientes para fabricar el compuesto llamado piedra filosofal y haber dominado los peligrosos procesos necesarios para combinarlos. Es en esas épocas cuando comienza a aplicarse otra palabra a estos buscadores de la piedra: alquimista. Una palabra de origen griego y árabe. Es tras el inicio de las cruzadas en el siglo XII y el aumento de desplazamientos entre Oriente y Occidente cuando las historias de la piedra filosofal comienzan a llegar a Europa. Estas se cuentan en los antiguos textos judíos, egipcios y griegos traducidos por los estudiosos musulmanes, que incorporan la alquimia a sus conocimientos científicos. Los árabes dominaban el mundo intelectual de entonces con el desarrollo de las matemáticas, la alquimia y la medicina. Tenían los mejores médicos del mundo y en esa época las mejores escuelas de medicina. La idea de la piedra filosofal no tarda en atrapar la imaginación de los estudiosos europeos. Armados con nuevas traducciones de los textos orientales, emprenden su propia búsqueda para producir la piedra. Pero será una búsqueda envuelta en el secreto. En todas las eras en que se practicó la alquimia, esta se consideraba lo que en tiempos medievales se llamaba un misterio. Un arte transmitido solo a aprendices y cuyos secretos no debían difundirse. Los alquimistas medievales, como más tarde los masones, usaron símbolos y palabras en clave que siguen desconcertando a los estudiosos. Cualquier libro de alquimia del periodo moderno temprano parece ininteligible. Está lleno de simbolismos, imágenes y extraños jeroglíficos.
Debemos recordar que la alquimia nos llega como tradición artesana. Los artesanos tenían formas de preservar el secreto de sus habilidades y conocimientos. Lo conseguían mediante símbolos, mediante el uso de un lenguaje especializado. Aunque muchos alquimistas anotaban fórmulas paso a paso para fabricar el compuesto conocido como piedra filosofal, los ingredientes que utilizaban continúan envueltos en el simbolismo. Lo malo es que gran parte de estos experimentos utilizan materiales no definidos de modo explícito. Tienen nombres asignados, pero no sabemos a qué se refieren esos nombres. Por ejemplo, un león verde tragándose el sol. Esto significa que hay un ácido que disuelve el azufre. Hay un pavo real en el interior de una redoma. La cola del pavo representa un color iridiscente que, según creen los alquimistas, se forma en la redoma justo antes de producirse el elixir rojo o piedra filosofal. Quienes han estudiado estos registros de alquimia creen que uno de los ingredientes utilizados en la piedra filosofal es el mercurio, ya sea en forma pura o modificada. Los otros ingredientes son objeto de debate, pero está claro que la mezcla debe purificarse y transformarse una y otra vez mediante el fuego. También hay que seguir distintas fases indicadas por distintos colores. Empezamos con el negro, que cambia a blanco, luego a amarillo y finalmente a rojo. Y cuando llega la fase roja, la producción de la